Directo a nuestra conciencia. El primer Sabbat. Audio 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, dice Génesis 2, 1 al 3. En los primeros días de la iglesia, los cristianos se reunían en el Sabbat en las sinagogas, hasta que los creyentes judíos fueron perseguidos y expulsados. No obstante, el primer día de la semana, domingo, el día del Señor, fue su día especial de comunión y adoración. Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Primera a los Corintios 16, 1 al 3 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y en Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El primer día conmemora la resurrección de Cristo. Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y Juan 20:1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. El día del Señor, los cristianos estaban reunidos cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo. En Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y en Levítico 23:15 al 21 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Estos 2 días especiales, el Sabbat y el Día del Señor, conmemoran cosas diferentes y no deben confundirse. El Sabbat se relaciona a la antigua creación y al antiguo pacto y se dio expresamente a Israel. El Día del Señor se relaciona a la nueva creación y al nuevo pacto y pertenece a la iglesia. Segunda a los Corintios 3:16 al 17 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y más adelante en el capítulo 5, 16 al 17 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Sabbat habla como ley de 6 días de labor, a los cuales le siguen el descanso, pero el día del Señor habla de gracia, porque nadie puede cumplir la ley. Empezamos la semana con descanso, al igual le siguen las obras. Hebreos 4 indica que el Sabbat del Antiguo Testamento es un tipo del futuro reino de reposo, tanto como el reposo espiritual que tenemos mediante la fe en Cristo.
Colosenses 2, 13 al 17 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este texto deja en claro que el Sabbat pertenece a las sombras de la ley y no a la plena luz de la gracia. Si la gente quiere adorar a Dios en el Sabbat, pueden hacerlo, pero no deben juzgar ni condenar a los creyentes que no se les unen. En Colosenses 2:16 al 17 recordemos que dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y en Gálatas 4, 9 al 11 dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con nosotros. Estos textos indican que la observancia legalista del Sabbat es un regreso a la esclavitud. En Romanos 14, 4 al 13 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Este texto sugiere que guardarlo puede ser una característica de un cristiano inmaduro que tiene una conciencia débil. Es cierto que varios grupos de cristianos profesantes pueden adorar en el sábado si lo prefieren, pero insisto, no deben condenar a quienes dan énfasis especial a adorar en el domingo, el día de la resurrección y de la victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eterno Consolador, unidos todos alabad. Así que, amigos y hermanos en Cristo, sigamos rogando al Dios Todopoderoso que nos guíe en la instrucción y en el conocimiento de su palabra y nos dé la convicción y el entendimiento de saber guardar el día de reposo, según su mandato, para seguir adorando al Dios 3 veces santo. Amén.